Vamos a hablar de la libertad financiera y el templo. Vamos a hablar de un pasaje bíblico, ¿sí? Vamos a hablar de un pasaje bíblico que es bien interesante porque es un pasaje bíblico que está escrito cronológicamente en lo que se conoce como el posexilio. El pueblo ha salido de Egipto, ha caminado por el desierto 40 años y ahora está en la tierra prometida y ya llevan una buena cantidad de años en la tierra prometida, pero Dios les hace un reclamo muy fuerte con respecto a la actitud que ellos tienen frente al templo. Entonces yo quiero que ustedes sepan que literalmente les voy a hablar de cómo que una familia cristiana, que una persona cristiana económicamente sea libre, económicamente sea bendecido, económicamente sea próspero, tiene mucho que ver con su actitud financiera con el templo, su actitud económica con el templo. Estoy hablando específicamente sus diezmos a su iglesia, sus ofrendas, sus primicias, digamos su identidad como iglesia, pero literalmente quiero hablar de lo económico. Entonces ahora se habla mucho de que nosotros somos el templo, y es verdad, somos el templo, pero que nosotros ahora en la gracia seamos el templo, no quita que tengamos que descuidar el auditorio, como más se llama hoy, el lugar de reunión, el lugar donde celebramos nuestros cultos todos los días. Entonces, que seamos el templo no quiere decir que descuidemos el auditorio o el templo, que ya también llamamos nosotros la iglesia, el lugar de reunión. Entonces, básicamente, de eso es que vamos a hablar y voy a hablarles de unos puntos muy sencillos. Entonces, en primer lugar, el templo debe ser la prioridad de nuestras finanzas. El templo, prioridad financiera, ¿sí? Eso es bien interesante. Mire lo que dice Ageo 1, del 1 al 4. Dice, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josada del sumo sacerdote. Escuchen muy bien. Esto es lo que dice el Señor de los cielos celestiales, el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Este es el mensaje que Dios le da al pueblo a través del profeta Ageo por su descuido con el templo, ¿sí? Por su descuido financiero con el templo. Pero es el mensaje de Dios para nosotros y es el mensaje de Dios para ustedes como Cruzada Cristiana en el Jazmín. Mire lo que el Señor dice. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? No es tiempo, o sea, el texto claramente dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas? La Reina Valera dice artesonadas, mientras mi casa permanece en ruina. O sea, ellos llegaron, se establecieron en la tierra prometida y no es que vivieran en la inmunda, ¿sí? No es que vivieran en ranchitos, no es que vivieran por ahí exiliados, no. Es que ellos se dedicaron a construir casas bien bonitas, edificaron sus casas bien chéveres, artesonaron sus casas, o sea, amoblaron sus casas, pintaron sus casas, embellecieron sus casas, todos los lugares donde ellos vivían los pusieron muy lindos, muy hermosos, pero nadie, absolutamente nadie dijo, venga, ¿y por qué no construimos el templo? Porque el templo, la casa de Dios, estaba desolada. La casa de Dios estaba desmontada, la casa de Dios estaba descuidada, la casa de Dios estaba completamente mal. Y entonces Dios les dice, oiga, es tiempo para que ustedes vayan a la universidad, es tiempo para que ustedes compren su carro, es tiempo para que ustedes hagan mercado, es tiempo para que ustedes viajen, es tiempo para que ustedes logren sus sueños, es tiempo para que ustedes hagan todo lo que financieramente quieran, pero no es tiempo para mi casa, ¿sí? Entonces, el primer punto para nuestra libertad financiera es definitivamente que el templo como casa de Dios, como auditorio, debe ser la prioridad financiera de todo cristiano o de todo miembro de cada iglesia. No, o sea, todo lo que tiene que ver financieramente, los proyectos financieros, todo lo que tenga que ver financieramente con cada iglesia local, es un tema de cada miembro de la iglesia como prioridad financiera. O sea, en otras palabras, que mi economía esté bien, ¿sí? Que a mí me vaya bien en las finanzas, que yo tenga una bendición especial de parte de Dios en mis finanzas, tiene muchísimo que ver, ¿sí? Con mi actitud financieramente, económicamente con el templo. Déjenme les cuento una experiencia. Yo soy pastor hace 30 años y los primeros 4, casi 6 años de mi ministerio, económicamente, las iglesias que yo pastoreé, que hasta ese momento eran 2, San Francisco y Marco Fidel Suárez, económicamente esas iglesias y mi economía personal como pastor sufrió muchísimo, ¿sí?
Yo me acuerdo mucho que un día la tesorera nos llamó y nos dijo, yo trabajaba con una persona en la iglesia, había una persona que trabajaba conmigo en la iglesia, y la tesorera nos miró y nos dijo, pastor, ¿qué hacemos? ¿Sí? Hay 40,000 pesos, es lo único que hay, ¿qué hacemos? Y yo me acuerdo que la miré y le dije, pues dele 20,000 a él y deme 20,000 a mí. Vivíamos literalmente, perdóname que yo a veces uso términos así como muy populachos, ¿no? Sí, vivíamos en la inmunda, realmente económicamente mal, la iglesia mal, económicamente los hermanos de la iglesia mal, los hermanos de la iglesia no prosperaban, los hermanos de la iglesia no crecían económicamente, y era mi caso también, era el caso de la economía como tal de la iglesia. Pero Dios empezó a preparar el terreno y Dios, no me puedo extender mucho, solo les digo que un día específico en mi vida Dios me habló. Y Dios me dijo, la iglesia está arruinada por su culpa. Y como yo conozco la voz de Dios, entonces yo me preocupé. Y entonces yo empecé a meterme con Dios y a preguntarle, bueno, Señor, ¿cómo así? ¿Ahora yo qué hice? O sea, ¿por qué la iglesia está arruinada por mi culpa? ¿Por qué los hermanos de la iglesia no prosperan? Y el Señor literalmente me dijo, porque no les enseña mis principios bíblicos financieros. Pero Dios mira la economía personal, la economía familiar de cada persona que asiste a una iglesia y su actitud con respecto al templo. Y eso es lo que el Señor le dice al pueblo, miren cómo están las cosas. Ustedes dicen que no es tiempo de construir la iglesia, ustedes dicen que no es tiempo de comprar estos terrenos, ustedes dicen que no es tiempo de pintar la iglesia, ustedes dicen que no es tiempo de embellecer la iglesia, porque en ese contexto el templo estaba completamente abandonado. No es tiempo de que traigan sus diezmos, sus ofrendas, su economía a la iglesia. Pero para ustedes sí hay, para todos los que ustedes hacen sí hay. Entonces yo entendí eso en mi vida y, hermanos, desde ese entonces yo le enseño los principios bíblicos a la iglesia. De hecho, todos los años, le enseño a la iglesia toda una serie financiera, ¿sí? Todos los años, siempre a mitad de noviembre o principios de noviembre hasta el último domingo de diciembre, yo le enseño a la iglesia una serie sobre finanzas. Por ahí, por ejemplo, en este año la llamé Bibliofinanzas. Si quieren, en verdad, en acción, nuestro canal de YouTube, ahí está toda la serie, si la quieren ver. Creo que fueron como 7 capítulos de esa serie, porque entendí lo que Dios me dijo. Y oh, sorpresa, yo empiezo a enseñarle los principios bíblicos a la iglesia al respecto, y Dios empieza a prosperar la iglesia, Dios empieza a levantar la iglesia, Dios empieza a bendecir los hermanos de la iglesia. En esa época construimos un templo que nos valió más de 300 millones de pesos, y Dios empezó a bendecir la gente empezó a comprar casa, la gente empezó a comprar carro, la gente empezó a caminar financieramente muy bien. Ahora, yo sí quiero aclarar, esto no, lo que le estoy predicando no es lo que comúnmente se conoce por ahí como la teología la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad dice que usted es hijo del rey, como hijo del rey usted no puede vivir escasez económica, usted no puede vivir económicamente mal porque usted es hijo del rey. No, yo no estoy hablando de eso. Los cristianos también pasamos por momentos económicos duros, los cristianos también tenemos apretones económicos, pero no es de eso que estoy hablando de la actitud de cada cristiano frente a su congregación, frente a su templo. Entonces, la economía de un hogar tiene mucho que ver con su actitud financieramente con su iglesia, y el templo debe ser la prioridad financiera de una familia cristiana o de una persona cristiana. Número 1. Número 2, el templo es bien interesante porque el templo es la protección financiera. El templo se constituye en protección financiera. No puedo profundizar en eso, pero es verdad que el mundo protege sus finanzas. Por ejemplo, no podemos negar que mucha gente adinerada, mucha gente que tiene dinero, incluso hasta los pobres, supuestamente protegen su dinero, porque, hermanos, el dinero, alguna vez llamé la serie de fin de año la espiritualidad del dinero, porque el dinero es más espiritual de lo que usted se imagina, hermanos, y espiritual negativo o positivo, espiritual o maligno, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que tiene su brujo de cabecera, o tiene sus rituales de cabecera, o sus baños de cabecera, o sea, yo no sé qué usan para bendecir su economía, para bendecir sus finanzas, porque es verdad que hay un mundo espiritual detrás de las finanzas, pero nosotros no lo hacemos con brujería, no lo hacemos con hechicería, no lo hacemos con todas esas cosas que el mundo hace, pero sí lo hacemos a la manera de Dios. Y Dios le dice al pueblo cómo va a proteger sus finanzas, le va a decir al pueblo cómo su economía va a ser protegida. Y el texto sigue diciendo, en el verso número 5, dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. ¿Cómo dice? Miren lo que les está pasando. Ellos tenían todo su esfuerzo en su economía, en su casa bonita, en su proyecto económico familiar, muy metidos económicamente en sus cosas, pero el Señor les dice, pero mire lo que les está pasando.
Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y otra vez se repite la frase: miren lo que les está pasando. Miren lo que les está pasando. Y aquí viene la propuesta de cambio, la propuesta de protección para su economía. Les dice: vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Entonces, pregunta del millón: ¿el diablo tenía que ver con la mala economía del pueblo? Que las cosas financieramente, aunque ellos estaban metidos en tener casas bonitas y sacar adelante sus proyectos, pero la cosa no estaba funcionando, ¿eso era culpa del diablo? ¿Es que el diablo se ha metido en sus finanzas? ¿Sí? No. No, es que ellos eran de mala suerte, como dicen por ahí la gente que no está bien enfocada. No, escúcheme, era Dios. El texto literalmente dice que por causa de la actitud del pueblo, dice: los cielos retienen el rocío. Dios era el mismo que estaba metiendo la mano en la economía de su pueblo para que la tierra no produciera sus cosechas, para que a ellos no les fuera bien, para que ellos no prosperaran, para que ellos hoy vivíamos, para que ellos no tuvieran una libertad financiera, porque su actitud no era la correcta. Entonces, la manera de poder proteger sus finanzas, o sea, que ellos cosecharan, pero sí pudieran comer su cosecha, para que ellos sembraran mucho, pero también recogieran mucho, para que ellos pudieran disfrutar de su economía, para que ellos pudieran disfrutar de su carro, disfrutar de su casa, disfrutar de las bendiciones de Dios, de disfrutar del salario, disfrutar de su almuerzo, disfrutar de todo lo que ellos tenían. Ellos lo iban a poder hacer si su actitud era correcta, embelleciendo la casa de Dios. En esa época, obviamente, todo económicamente funcionaba casi que en especie, ¿no? Sí, todos los diezmos y las primicias y todo era en especie. Ahora es financiero, ahora es económico. Aquí en la ciudad es económico, pero yo voy a proteger mis finanzas si yo tengo una correcta actitud con mi iglesia, con mi auditorio, en lo que tiene que ver con lo financiero, mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias, todo ese tipo de compromisos financieros que tenemos con la iglesia. Eso va a estar bien si mi actitud frente a mi templo. Claro, entonces, hermano, cuando una iglesia está o sea, está descuidada financieramente por los miembros de esa iglesia, pues para Dios va a ser muy difícil bendecir a una iglesia que le importa todo lo demás, pero la casa del Señor no. Entonces, esa es la manera como protegemos nuestra economía, dándole importancia, dándole valor, ¿sí?, al templo como el lugar que Dios nos ha dado para celebrar, ¿sí?, nuestras reuniones. Número 3. Estamos corriendo porque ya nos quedan solo 10 minuticos, ¿no? Listo. En tercer lugar, recuerde que estamos hablando de la libertad financiera y el templo, la iglesia, como auditorio, como lugar de reunión, ¿no? Mi tercer punto es que el templo es el lugar de inversión financiera. Y aquí también déjenme les cuento algo. Yo aprendí en el camino que uno sí tiene que dar, pero que uno no puede darle a cualquiera, sino que uno debe dar en un terreno que produzca. Hay gente muy generosa. Sí, por ejemplo, hay gente que es muy generosa y dice: no, yo no llevo los diezmos a la iglesia porque yo hago 5 mercados cada quincena y les llevo, o hago un mercado al mes con lo que supuestamente es el diezmo y les llevo a los pobres. Y la gente cree, ¿sí?, que están haciendo una inversión en el reino de Dios porque le están dando a los pobres. No, ¿sí? La Biblia dice que usted, bueno, puede ser que si usted le da a los pobres, pero no el diezmo, sino de lo suyo, ¿sí?, le da una ofrenda. Bueno, no estoy diciendo que no se le puede dar a los pobres, pero si usted le va a dar a los pobres, esos pobres tienen que ser buen terreno. Y la verdad, insisto, no puedo demorarme mucho, pero yo aprendí y le enseño a la iglesia que no hay un mejor lugar para invertir que la casa de Dios. No hay un mejor lugar que invertir que el templo de Dios. ¿Sí? Cuando usted lleva su economía, cuando usted lleva sus finanzas, cuando usted trae su economía a la casa de Dios, hermano, esa es la inversión financiera más importante, ¿sí?, que usted puede hacer. Los versos 12 al 15 del texto, siguiendo con el relato, dice: entonces, o sea, ahora habla el texto de la actitud que el pueblo tuvo después
de que Dios les dijo, mire lo que les está pasando, vayan al monte y traigan madera. La actitud que ellos tuvieron, que es lo que esperamos sea la actitud de ustedes, la actitud de la Iglesia Cruzada Cristiana del Jazmín, ¿sí? Ahora financieramente, porque, ¿sabe? He hecho estadísticas en la iglesia, sería interesante que ustedes hicieran esa estadística en la iglesia, y a mí casi siempre en las estadísticas financieras de la iglesia me dicen que el 14% de los miembros de una iglesia diezman fielmente. Solo el 14% de los miembros de una iglesia diezman fielmente. La gente no diezma realmente como es. La iglesia no es, la gente que asiste a la iglesia no siempre es generosa con el reino de Dios. La gente no siempre trae sus primicias a la casa de Dios, ¿sí? Es un dato tremendo, porque pues se esperaría que la iglesia al menos diera el diezmo, y obviamente sabemos que el que diezma no le está dando nada a Dios, porque el diezmo es de Dios, ¿sí? Cuando usted diezma, si usted no es ningún chacho, usted no es del superhombre, usted no es la mata de la fidelidad porque diezma, no, porque simplemente usted le está dando a Dios lo que es de Dios. ¿Cuándo es que usted es generoso con el reino de Dios? Cuando usted da de lo suyo, o sea, cuando usted da de su 90%, cuando usted trae ofrenda, cuando usted trae primicias, además del diezmo. Ahí es cuando se ve la generosidad de su corazón. Entonces el texto dice, entonces Zorobabel, que era el líder político, hijo de Salatiel, y Jesúa, que era el sumo sacerdote, la autoridad espiritual, hijo de Josadar, sí, el sumo sacerdote, y mire, dice, y todo el pueblo, y todo el remanente del pueblo de Dios, ¿qué pasaron? Comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. O sea, fueron al monte, trajeron madera, se activaron para empezar a construir el templo, dijeron vamos a poner esta casa bien linda, dijeron vamos a poner esta casa bien hermosa, que hoy por hoy sería, no, el pueblo, en este caso, en ese contexto, la autoridad política, la autoridad espiritual, y todo el pueblo dijeron no. Vamos a ser fieles con nuestros diezmos, vamos a ser generosos con la casa de Dios, vamos a traer nuestras primicias, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Y dice, y comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo que dice, mire esta palabra, temió al Señor. ¿Sí? Es que pasan cosas interesantes. Mire, la vez pasada vi por ahí en las redes sociales algo que me llamó la atención. Si usted llega tarde al aeropuerto, pierde el vuelo. Si usted llega tarde a la cita médica, pierde la cita. Si usted llega tarde al trabajo, lo echan del trabajo. Entonces yo diría hoy, ¿sí? ¿Qué le hace pensar a usted que si usted no es fiel financieramente con Dios, no le va a pasar nada? ¿Qué le hace pensar a usted que si usted no cumple financieramente con el Señor, a usted no le va a pasar nada? Claro, hay que decirlo, Dios es fiel. Es impresionante la fidelidad de Dios, que aunque la iglesia es infiel, Dios es fiel. Yo creo que muy pocos pueden decir que están en la inmunda económicamente, porque a pesar de que son infieles, Dios siempre es fiel. Ahora, si siendo infieles Dios bendice, si siendo infieles Dios prospera, entonces ¿qué pasaría? ¿Sí? Si fuéramos fieles. ¿Qué pasaría si fuéramos generosos? El verso 13 dice, luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje. O sea, ellos empezaron a hacer la tarea, empezaron a hacer lo correcto, y Dios les volvió a hablar. Y el Señor les dijo, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Antes les dijo, miren lo que les está pasando, miren lo que les está pasando. Ustedes siembran mucho y recogen poco, ustedes se abrigan pero no se calientan, ustedes comen pero no se sacian, miren lo que les está pasando. Pero ahora les dice el Señor, yo estoy con ustedes. Y claro, obviamente yo estoy con ustedes, era un yo estoy con ustedes también financieramente. O sea que Dios iba a bendecir ahora su economía, Dios iba a bendecir ahora sus finanzas. Y entonces el verso 14 dice, entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadá, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Y dice, comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. El 21 de septiembre del segundo año del rey Darío, comenzaron, miren como dice el texto, comenzaron a obedecer, el pueblo temió al Señor, yo estoy con ustedes. Cuando yo llegué a esta iglesia, donde ahora soy pastor, mi primer desafío fue embellecer la iglesia. Hacer que la iglesia fuera bonita, sí, pintar la iglesia, construir la iglesia, cambiar las cosas viejas de la iglesia, empezar a transformar la iglesia, y Dios empezó a prosperarnos. El tiempo se me agotó, pero vamos a cerrar con estos textos. Entonces, veamos dos ejemplos de lo que pasa con una iglesia o una persona, sí, que tiene las cosas de Dios económicamente, sí, como el menosprecio, y quien las tiene, sí, dándole valor. Mire, hablemos de las ofrendas voluntarias para construir el templo. Sí, primero de Crónicas 29:1. Está larguito el texto, pero lo voy a leer rápido. Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo, mi hijo Salomón, a quien Dios
evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel. Es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor. El templo donde asistimos existe para la gloria de Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar a la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro de Ofir y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro, plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quién de ustedes seguirá mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Entonces los jefes de la familia, los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente para la construcción del templo de Dios. Donaron alrededor de 170 toneladas de oro, 10,000 monedas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3,400 toneladas de hierro. También contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Jehiel, un descendiente de Gersón. El pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado ¿qué? Libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de ¿qué? De gozo. Esto parece de película, ¿no? Sí, montones de plata, montones de oro, montones de todo. ¿Para qué? Para construir, sí, el templo que le daría la gloria al Señor. Y ahora veamos un ejemplo negativo, la actitud con el templo de una manera equivocada. En Malaquías 1:6 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Lo contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos. Intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera? Uy, hermanos, este texto es tan fuerte. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Tremendo, ¿no? Cómo me encantaría que alguien cierre esa puerta del templo del jardín. Cómo me gustaría que esas iglesias se cerraran para que no se ofrezcan esos sacrificios perversos que me están ofreciendo a mí. Tremendo, ¿no? Muy fuerte. Porque la gente no estaba teniendo financieramente el templo como correspondía. Llevaban lo peorcito para el Señor. Entonces, querida iglesia, 3 puntos interesantes de cómo tener una vida financiera próspera. Número 1, tener la casa de Dios financieramente como nuestra prioridad. Número 2, como ustedes lo acaban de notar, es bien interesante que hay que entender el texto claramente como el Señor no lo ha declarado ahí en Ageo. Sí. Número 1, entonces, el templo debe ser prioridad financiera. Número 2, el templo debe ser la protección para nuestras finanzas. Y número 3, el templo como mejor terreno debe ser el lugar para invertir nuestra economía, para invertir nuestras finanzas. Querida iglesia, queridos hermanos, para mí es un honor y para mí es una alegría poder compartir con ustedes este tema. No quiero exagerar. Esto le cambia la vida financiera a la gente. Esto que yo le estoy enseñando, hermanos, no quiero sonar creído ni arrogante, pero esta iglesia, por ejemplo, la nuestra, Verdad en Acción, en este sector, en esta loma, sí, yo creo que no hay una iglesia en nuestro sector que tenga nuestra economía, la economía que nosotros tenemos, porque esta iglesia ha aprendido a creerle a Dios financieramente. Vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios. Espero que esta palabra pueda, como le digo, cambiar el ambiente financiero en todo sentido en ustedes como iglesia. Padre, en el nombre bendito de Jesús, te doy gracias, Señor, por darme el honor, por darme la oportunidad de compartir con tus hijos, Señor, esta palabra. Te pido que esta palabra no vuelva vacía, que ellos sean lo suficientemente espirituales para entenderla en el espíritu, y que esto cambie completamente la economía de la iglesia, porque la economía de los hermanos de la iglesia va a cambiar.
en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro a ti dándote gracias, creyendo, Señor, que tu palabra toma un lugar importante en cada corazón. Y, Señor, y que las finanzas de la iglesia, Señor, del jazmín, se van a multiplicar, se van a triplicar, porque las finanzas de cada miembro de la iglesia se van a multiplicar y se van a triplicar, porque Dios estableció bendecir la casa, bendecir el auditorio, bendecir el templo, no con la plata externa, no con la plata de otros, no con la plata extranjera, sino con la plata de los que asisten a la iglesia, porque Dios no quiere bendecir a los de afuera, Dios quiere bendecir a los de la casa. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el bendito nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.